Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos del apoyo del ejército mexicano a la delegación olímpica participante en París 2024. Así como lo escuchas, el ejército mexicano dando apoyos logísticos y dando apoyos cruciales para que los deportistas sigan siendo deportistas, para que se sigan dedicando no solo a sus sueños, sino también el representar de manera digna al país y pertenecer de manera activa a las Fuerzas Armadas. El apoyo que reciben los atletas es fundamental, sobre todo para los deportes no tan populares. Esta serie de sinergias es vital para pagar gastos como médicos, entrenadores, nutriólogos, los campamentos de entrenamiento, viajes, torneos y demás cuestiones. Históricamente, para muchos atletas, el apoyo económico puede provenir de vías claramente identificadas. La CONADE, como la Comisión Nacional del Deporte, el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Olímpico Internacional, así como las federaciones de su deporte, del Ejército y Fuerzas Armadas, están los recursos personales, así como los patrocinios deportivos, casi siempre de empresas privadas, las donaciones y también los apoyos brindados por institutos o universidades. La CONADE es el organismo rector como Comisión Nacional de Deporte. El gobierno, mediante la transferencia de dinero de los impuestos de los ciudadanos, paga o debería de pagar una serie de gastos, incluidos la beca deportiva, que es una especie de salario, y lo pongo entre comillas, para muchos deportistas, sobre todo aquellos deportes que no son comercialmente tan atractivos a lo largo del ciclo olímpico, que son 4 años. ¿Cuáles son estos deportes? Por citarte un ejemplo: natación, gimnasia, atletismo, taekwondo y otros deportes. El Comité Olímpico Mexicano y el Comité Olímpico Internacional, acompañados de las federaciones de cada deporte, son las encargadas de dosificar el dinero para llevar a cabo torneos internacionales y acciones como los mundiales de las disciplinas y también parte de los Juegos Olímpicos. Otros participantes que contribuyen pueden llegar a ser las universidades, que tienen pistas, que tienen albercas, que tienen gimnasios, que apoyan perfectamente la preparación de muchos de los atletas. De hecho, de ahí se da que los entrenadores tienen esa sinergia con los entrenadores nacionales para el escauteo, para las visorías de posibles deportistas que tengan ya la disciplina y las condiciones para el deporte de alto rendimiento. Si estamos hablando de alto rendimiento, estamos hablando de que las personas se dedican la mayor parte del tiempo. Pero ¿cómo compaginar ser parte del ejército, o sea, ser un integrante activo del ejército y ser deportista? Bueno, el ejército da facilidades que otras instituciones no dan, pero exigen lo mismo a los atletas de alto rendimiento que le exigirían a casi cualquier otro militante, que es que sean mayores de edad, que tengan una imagen pues positiva, digna, adiestramiento físico y otra serie de situaciones que no abundaremos aquí, pero son exactamente lo mismo. O sea que solo estaría la flexibilidad de horario para ciertos deportistas. O sea, tendrán que presentar, como cuando los atletas son también estudiantes, pueden presentar sus exámenes físicos en un horario diferente, dado pues su representatividad para el país. Pero no significa que no presenten los exámenes, no significa que tampoco hagan pruebas o que participen en ejercicios. Así que
Te voy a dar algunos datos. De los 109 mexicanos que participaron para México en los Juegos Olímpicos de París 2024, 36 pertenecen a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas le ofrecen a los deportistas algo que tal vez no puede ofrecer la CONADE: un salario. Sí, la beca y el salario son diferentes, porque muchas veces la beca está condicionada a los rendimientos deportivos. Imagínate, puede irte bien y te dan una cantidad determinada, puede irte mal, tal vez te la retiren. O es más, puedes estar diciendo cosas como la que le pasó a Osmar Olvera, integrante del ejército mexicano, que por problemas que tienen los directivos de la federación a la que pertenece su deporte, los clavados, salió a dar una declaración en redes sociales, pero por una ley mordaza, la CONADE, de alguna manera, se quejó y su máxima autoridad, Ana Gabriela Guevara, ex medallista también, salió a mencionar que los atletas no deben de estarse quejando de manera pública de los manejos internos, y tal vez muchos dirían que es correcto, que no debería de estar saliendo, pero a final de cuentas es la tranquilidad, el sustento, el presente y el futuro de los atletas. Te estoy dando solo un ejemplo porque hay muchísimos. Así como te dije, hay 36 elementos. ¿Por qué se están mudando de la CONADE, que es la que debería de darles la tranquilidad de ser deportistas de alto rendimiento, al ejército? Y es porque, como te digo, el ejército ofrece a sus elementos un salario, una seguridad social, donde tienen acceso a médicos, a instalaciones, también acceso a la compra de una vivienda, a un plan de retiro. Porque ¿qué pasa si, como en varias federaciones, tu federación está en problemas? Deciden no darle recursos económicos a la federación, te retiran la beca. ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a pensar en un futuro? De hecho, muchos atletas viven un estrés financiero enorme porque no saben qué va a pasar con ellos. Tienen que estar pensando en su vida extradeportiva más que en la deportiva. El ejército les proporciona eso. Por eso muchos atletas se están mudando. De hecho, cada vez más. ¿Datos? Más datos. Para el ciclo olímpico de Río 2016 estaban inscritos 21 atletas. Para Tokio y para París son cerca de 40. O sea, es casi el doble de atletas. Algo está haciendo bien la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional en México, que es tener representantes de alto rendimiento que cumplen dentro de las Fuerzas Armadas como fuera de ellas. Un mexicano ejemplar. Pero algo está haciendo mal la CONADE como Comisión Nacional del Deporte. No está ni fomentando el deporte, la participación de muchos ciudadanos, no está aumentando en sus filas a deportistas, no les está dando la certidumbre. Hay un caos en el manejo de las finanzas. De hecho, existen atletas que deciden emprender negocios personales no solo por un deseo de emprendimiento y de probar y saber qué van a hacer con su dinero, sino por una situación para financiar su propia carrera deportiva. Existen atletas que deciden emprender negocios personales al paralelo de sus carreras, que muchas veces empiezan cuando son casi unos niños. Las becas de la CONADE son un tema polémico, puesto que las federaciones de ciertos deportes y sus malas gestiones llevan a deportistas muchas veces al olvido. A ver qué van a hacer. Al entrar al ejército, bajo el cargo de soldado, los deportistas deben de cumplir esos requisitos.
8 semanas de adiestramiento básico y otros requerimientos que se les exige a todos los militares: la buena imagen, ser mayor de edad y no pertenecer a deportes profesionales como el fútbol, algo muy importante. Por eso, muchos atletas de deportes no tan comerciales han sido beneficiarios. Lanzamiento de bala, caminata, adiestramiento en el caballo. Lo llamativo es que en la historia el ejército mexicano ha logrado 15 medallas olímpicas, además de la participación en 153 medallas en Juegos Panamericanos y 231 en Juegos Centroamericanos y del Caribe. O sea, muchas de las medallas históricas de México pertenecen a los elementos de las Fuerzas Armadas. Y no es porque la Sedena sea un semillero de atletas, sino que al ser personas que están altamente comprometidas con ciertos objetivos, como es la defensa nacional, necesitan estar ready, necesitan estar listos para la acción. O sea, tienen que tener orden, disciplina, tienen que tener un adiestramiento militar, tienen que tener muchas veces una buena imagen, la difusión de estas características. Los voceros de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, mencionan que este apoyo que se le da a los atletas también viene en el tiempo, también viene con apoyos con respecto a la educación. Muchos de los atletas difícilmente pueden llevar una educación tradicional. Sí, esa donde vas a la escuela y te sientas 3, 4, 5 horas a llevar las materias. Muy pocas veces lo puedes llevar. ¿Qué pasa con varios de los atletas? Pues llevan una educación. Se les instruye, se les proporciona material para que se instruyan. De alguna manera ponen la situación de poderlos instruir y que terminen sus estudios básicos, y la mayoría, curiosamente, la mayoría de los atletas de alto rendimiento, al mismo tiempo, son personas que también cuentan con una carrera profesional en cuanto a estudios. Muchos son licenciados en varias materias: comunicación, derecho, administración, cosa que le puede servir al ejército, pero también le puede servir al país. Así que el ejército mexicano apoyando a los atletas es una situación que cada vez es más común y que debemos de hacer reflexión. ¿Qué está pasando con el fomento de las actividades físicas? Ya no el deporte, aunque te hablé de deporte, de las actividades físicas. ¿Por qué la mayoría de la población no lo hace? ¿Por qué tiene que ser una institución o otra institución no especializada en deporte la que salve a los deportistas de sus propias federaciones, de los propios manejos administrativos? Te lo dejo para la reflexión. Te invito a buscar los aficionados deportes. Así puedes buscarlo en la mayoría de las redes sociales y buscadores: los aficionados deportes o losaficionados.com.mx. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, Twitter, X, Twitch, YouTube y otros canales para llevar salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Nos leemos, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.